Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Mónica Castellanos. Estoy en el CEA de Bogotá y voy a presentar el punto 5 de la actividad número 4 de física. Entonces, comenzamos con el enunciado. Tenemos las preguntas orientadoras. ¿Cuál es la diferencia entre choques elásticos e inelásticos desde el punto de vista conceptual y matemático? Pues para mí, los choques elásticos como tal conservan tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética sin que ninguno de los objetos se deforme. Por ejemplo, dos bolas de billar al momento que se chocan. Y tenemos los choques inelásticos cuando alguno de los objetos se deforma al chocarse y la cantidad de movimiento, o sea, de acuerdo al teorema, se conserva, pero la energía cinética no. Entonces, por ejemplo, el caso de dos objetos que tienen una reacción química al chocarse, que el uno derrite al otro, entonces ahí ese sería un ejemplo. Matemáticamente tenemos acá que esto hace referencia a la energía, entonces y al momento. Entonces dice, energía cinética de la masa 1 más en el momento 1 más energía cinética de la masa 2 en el momento 1 es igual a la energía cinética de la masa de la masa A en el momento 2 más la energía cinética de B, que sería la masa B, o sea, el otro objeto con el cual se chocó en el segundo momento. El choque inelástico nos dice que eso es diferente, el teorema cambia. Dice, dos, ¿cómo son las expresiones matemáticas que expresan la conservación de cantidad de movimiento en el sistema? Entonces tenemos la ecuación de momento lineal, que es masa por la velocidad. Y pues aquí nosotros volvemos a poner en este teorema, que se igualan la sumatoria de la velocidad inicial con la velocidad final en los dos momentos, que sería la energía cinética. Entonces acá lo tenemos. Estas son la representación. Esta es en el eje, para hallar la velocidad en el eje X y la otra es la velocidad en Y. Lo único que cambia pues son los puntos como tal. ¿Cuál es el sistema de referencia más apropiado para el estudio de un sistema de colisión bidimensional? Unidades vectoriales. Entonces tenemos el enunciado del ejercicio. Un crucero de 298 toneladas parte desde la ciudad de Cartagena hacia la isla de San Andrés a una velocidad de 41 metros. En la mitad del camino se observa un barco mercante clase Panamá de 485 toneladas acercándose por la derecha a una velocidad de 40 metros sobre segundos, colisionando perpendicularmente de tal manera que ambos barcos quedan unidos a una velocidad y un ángulo teta, como se muestra en la imagen, a partir de la siguiente información determine. Para responder las preguntas, eh, para establecer las preguntas del numeral A y B, yo establecí pues la siguiente fórmula, que es la, la masa del crucero, así lo definí, por la velocidad inicial del crucero más la masa del barco por la velocidad inicial del barco es igual a la masa final. ¿Por qué definí la ecuación así? Porque aquí nos dicen que es igual la velocidad final de ambos barcos, porque quedan unidos a una velocidad y un ángulo. Entonces, digamos, cogiendo esta ecuación, acá, digamos, esta, por ejemplo, se sacó fue el, como son iguales, entonces podemos sacarlo por mínimo común denominador, o sea, se saca acá y pues sería la multiplicación, entonces por eso se deja aquí especificada y acá pues se multiplica por la suma de las masas. Tener en cuenta que tenemos que la masa del crucero es de 298 toneladas, que ese sería el objeto 1. El barco, que sería el objeto 2, tiene 485 toneladas. La velocidad inicial del crucero es 41 metros. La velocidad inicial del barco es 40 metros. Entonces, bueno, ahí antes de hacer el punto A, hice el punto B.
para poder encontrar las componentes de la velocidad en X tanto en Y. Entonces, para eso nos vamos acá. Se dice que el Panama City, que es el crucero, él se está moviendo sobre la componente en X y el otro barco se está moviendo sobre la componente en Y. Entonces, comenzamos pues a hacer las operaciones correspondientes y bueno, tenemos lo siguiente. Esta va a ser como la ecuación con la cual nos vamos a regir para todos, pero pues nosotros vamos a analizar los primeros momentos. Entonces, eh, por ejemplo, la velocidad en X es la del crucero, entonces él, o sea, como tal, y la velocidad, la veloci- y la velocidad inicial del barco no debe afectar nuestra fórmula. Entonces, por lo tanto, pues esto de acá se elimina, porque no tiene, digamos, la velocidad en B en X es cero, entonces al multiplicarse por cero pues no debe afectar nuestra fórmula. Entonces de aquí sacamos la primera del componente. Entonces acá hacemos pues, primero convertimos estas 29, 298 y 485 de toneladas a kilogramos, pues para manejar los estándares. Entonces acá la fórmula quedaría así. Tenemos que la masa del crucero por la velocidad inicial del crucero sobre la sumatoria de las masas va a ser igual a la velocidad final en X. Entonces acá haciendo este cálculo nos dio 15.6. Ahora, aplicamos lo mismo. En el momento final, el crucero se estaba moviendo en el eje Y, no. Entonces, pues por lo tanto, pues acá solamente para el eje Y, pues la velocidad inicial del crucero no influye, entonces por eso se vuelve cero y por eso pues simplifica la fórmula esto, donde cogemos la velocidad inicial en B, que sería la del barco. O sea, B es barco y C crucero. Entonces en X solamente es la información del crucero porque en X solamente se está moviendo el crucero y la componente en Y la está formando únicamente el barco. Entonces acá pues reemplazamos los valores, nos da una velocidad de 24.79. Ahora, para encontrar la magnitud, entonces cogemos el componente en X que nos dio 15.6. Aquí lo tenemos, 15.6 elevado al cuadrado más el componente en Y, 24.79. La magnitud total, o sea, la magnitud de ese vector es 29.29. Entonces ahora tenemos de que debemos encontrar el ángulo que se formó pues al momento de hacer el choque. Entonces para eso pues utilizamos la información de la velocidad final y le sacamos la arcotangente. Tanto lo que fue, entonces aquí sería la velocidad final del barco sobre la velocidad final del crucero. Entonces acá reemplazamos los valores y nos da un ángulo de 57.8 grados. Listo, entonces eso responde las preguntas como tal. Se utilizó lo que aquí se partió de las preguntas del principio de energía cinética y pues el manejo de los vectores. Ahora, dice representar en el plano cartesiano, utilizamos GeoGebra, entonces acá tenemos que el punto de partida es el choque, tenemos acá, venía aquí la velocidad inicial del crucero, él venía desde acá y pues acá fue donde choque y acá fue donde quedó la velocidad final y la velocidad final del barco, que es velocidad inicial del barco. Y este es el vector que se formó pues de de los dos puntos, que pues es el resultado que nos dio. Bueno, entonces muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.